podría decir, por el proceso histórico más bien, que va a determinar el modo de pensamiento occidental, ¿ya? Es digamos, la gran herencia que todavía nosotros pues todo lo anterior se logró gracias al poderoso ejército que va a ir evolucionando en tácticas y en armamentos. Las tácticas y los armamentos romanos van a ser el éxito. Si quieren verlo, pero obviamente que eso va a corresponder a la parte baja, por decirlo de una forma, del imperio, les recomiendo el inicio de la película Gladiador. Esa escena está muy bien lograda cuando tenemos a las tropas de Marco Aurelio enfrentarse a los germanos. Ahí pueden ver el contraste, cómo están organizados los germanos para atacar y cómo están organizados los romanos. Y la parte cuando llega Cómodo, lo que más me interesa a mí de ese momento, que yo creo que ya se había visto antes, es cómo están organizadas los campamentos. Es genial. Tienen que poner en cuenta que esta película por historiadores. Entonces, donde es la escena esa de la guerra, la forma que está establecido el campamento y el funcionamiento del Coliseo son, para mí, las mejores tomas visuales que se lograron porque están apegadas. Sí. Consecuencias de esta expansión. Las conquistas van a dar a Roma poder, prestigio y grandes riquezas. A partir de este momento, cuando se va creciendo la ciudad, entonces prácticamente los ciudadanos de la misma ciudad de Roma no hacen nada, viven del erario, viven de la riqueza que está entrando a Roma. Y de ahí viene el famoso dicho de pan y circo, porque cuando los romanos, sobre todo los plebeyos, habían levantamientos, eran jornadas de circo, le llamaban pan. El pan vino, habían fiestas, todo pagado por el erario público. Las consecuencias sociales, vamos a ver que las clases altas aumentan su riqueza, ¿verdad? Los patricios empiezan a tener esas villas más refinadas. ¿Por qué? Porque ya tuvieron influencia del Asia Menor, tuvieron influencia macedonia, tuvieron influencia griega, entonces empieza el refinamiento en las construcciones y también empieza el gusto por los azulejos y las fuentes interiores. Esto lo traen de Oriente. Para la clase media, que serían los plebeyos, las conquistas van a significar la ruina porque van a perder sus tierras a manos de los nobles. Esto es muy interesante y la clase baja o proletaria, porque aquí estamos usando términos análogos, va a subsistir de donaciones o, atención a esto, vendiendo sus votos a los candidatos políticos. 2800 años después encontramos lo mismo, sobre todo en nuestras latitudes. A ver, aquí hay unas intervenciones, vamos a ver si las puedo ver. Los micrófonos, por favor. Los comicios, todos los votos van a ser orales. Aquí todavía no hay... Quisiera le ruego los micrófonos, por favor. Si fueran tan amables de revisar. Gracias. Era que los legionarios tenían prohibido el ingreso a la ciudad para evitar crisis políticas, por lo que normalmente los campamentos estaban fuera exactamente. Eso caracteriza más el imperio. ¿Por qué? Porque los legionarios son los que van en un momento dado van a poner los ganadores. Entonces el que viene dice, no vuelvo a dejar entrar aquí. Julio César también, que esto ya también existía, de hecho va a ser los problemas que va a tener. Pompeyo Magno creyó que con estas disposiciones iban a evitar que César entrara y bueno, entró. Ya lo veremos en la próxima clase, nos estamos adelantando un poquito. Otra de las crisis que vamos a encontrar crisis en la República. A mediados del siglo II a.C., Roma experimentó una crisis que se manifestó en
se van a agudizar los enfrentamientos entre los miembros de los partidos senatorial y los miembros del Partido Popular. Y entonces, Tiberio Graco, que es líder del Partido Popular, por leyes que perjudican su patricio, pero va a favorecer a los plebeyos. Dificultad para hacer las instituciones romanas. Se hizo habitual conceder mandos extraordinarios a algunos generales del ejército que así aumentaron su poder, que también va a empezarse como a darle más fuerza al elemento militar. Y en el siglo I ocurrieron las guerras que los romanos estas guerras se van a referir a la guerra entre Pompeyo Magno y Julio César, y posteriormente las guerras que vamos Augusto y Marco Antonio. Entonces, que van a dar el fin de la República y el inicio del Imperio. Para regular estas situaciones, entonces, se van a comenzar a dejar del principio del gobierno republicano. Se va a concentrar el poder en pocas manos en un triunvirato. Una sola persona, otro título que vamos encontrar al final, que esta persona va a gobernar hasta que se muera. Y el año 44, Julio César fue asesinado por sus senadores opositores en el Senado. En la guerra, Bágido, jefe de la caballería, formaron el segundo triunvirato con Antonio, que son Antonio, Octavio y el actual de Accio, en el año 31 a.C., Octavio va a derrotar a Marco Antonio, triunfalmente a Roma en el 29 a.C., dominado con su poder. Y así es como la República llega a su fin. Digamos, entre el 509 a.C. y termina en el 29 a.C., sería, digamos, no le hagan caso, porque ahorita vamos a la diapositiva, que es la de analizar de la manera más rápida que podamos la parte de la República, de las guerras púnicas. Vamos a ver. ¿Qué pasó aquí? Aquí está. Bien, espero que puedan ver la pantalla para la segunda parte. Esto es lo que correspondería a la clase 2, porque lo que acabo de terminar nos tocaba en la primera, pero fue imposible, pero no importa, el ritmo lo marcan ustedes. Vamos a hablar de las guerras púnicas. Aquí pueden ver una imagen recreada, reciente, no corresponde al periodo romano, porque es en el momento donde van a entrar en escena los elefantes. Quienes llevaron, esta es mi época con el licenciado Roberto Secundancia, los elefantes en las guerras púnicas, cuando de Cartago Novo, las tropas de Aníbal con elefantes y a través de los Pirineos y los Alpes, unas clases porque uno y aquello, y él nos hablaba cuántos elefantes habían salido, hacía la señal de elefantes, pasaban los Pirineos y después llegaban a Marsella, no sé cuántos elefantes, después los Alpes y que a 50 kilómetros antes de Roma, ¡pum! Y todo muy bonito, y todos ahí, y escuchando la historia. Peor era también cuando decía, bueno, ¿cuántos elefantes salieron de Cartago Novo? ¿Cuántos atravesaron? Ustedes ahí decían, hay que tomar nota, ¿verdad? Porque y la cosa es seria. Yo no les voy a decir cuántos elefantes son para no enredarles la existencia, pero sí decirles que las guerras púnicas van a marcar precisamente el triunfo de Roma, y es cuando empieza su expansión y donde se consolida el modo de producción esclavista. A partir de aquí ya podemos hablar que hay un esclavismo clásico, porque Roma ya es dueña del Mediterráneo. Pero al final van a triunfar.
ya la sabemos. Roma y el Mediterráneo, que deriva de los fenicios, porque uno de los, digamos, importantes de Fenicia se pelea con su hermano triunfa, lo destierra y se va a fundar una ciudad norte que va a denominar Cartago. Fernando Molarne nos da aquí un dato interesantísimo que dice, hay una película del año 1959 que se llama Aníbal y está ambientada en la Segunda Guerra Púnica, no que sea la historia. No la he podido ver, Fernando, pero ahora ya me dejó picado y la voy a buscar. Dice que por favor spoilers. De este en la manera de gobierno de elegir a los representantes y de establecer las leyes y en cuanto a los chicos que se van incorporando a medida que se vayan enriqueciendo. Uno de esos servicios, un servicio público elemental en las cloacas. El drenar el puerto fluvial de Roma. El siguiente, instrucción del puerto de Ostia, que va a ser el puerto de Roma, que marcar todo el comercio. Los baños, porque los baños públicos los paga el Estado, y las fuentes. Los romanos tienen una obsesión con el agua, es decir, que existan fuentes de agua potable. El sistema tan eficaz, el sistema, las que tomamos, las aguas potables de la ciudad de Roma, sigue con el esquema propio los romanos. Si ustedes van a Roma, se encontrarán que hay fuentes de todos lados. ¿Cómo se llaman estos? Yo les diría que tienen nombre, donde uno puede tomar agua, tienen su nombre, ahora lo olvido. Y todo lo que ustedes verán en esas es bebible, es potable. ¿Ya? Verán unas tinas que son de las antiguas vías romanas, sobre todo ahora cerca de la plaza de San Pedro hay una plaza de San Pío, donde hay una fuentecita que se llama la fuente del corona Paraguay sin ningún problema. Tiene estos problemas los bebederos también. Como los Olifantes nos dice sí, abrevaderos, tiene su nombre, pero ya me acordaré si es los nombres. A lo que voy, esos son los servicios que vamos a ver, por tanto, que podríamos considerar en Roma, en la ciudad, y posteriormente los van a desarrollar en las demás ciudades que vayan surgiendo. Bueno, al inicio las relaciones entre Roma y Cartago todo iba pero a medida que el Cartago empiece a dominar el Mediterráneo occidental y empiece a determinar las relaciones comerciales en el Mediterráneo y Roma también empiece a necesitar aumentar su comercio, Cartago se va a convertido en el rival más peligroso. A comienzos del siglo IV, Roma tenía dificultades para proseguir con expansión hacia la Italia meridional, especialmente por un punto, Sicilia. ¿Por qué? Porque Sicilia, la isla de Sicilia, la dominaba Cartago junto con la isla de Cerdeña, Sicilia Sur, Córcega, Cerdeña y Lipiria en la parte el Adriático. Y entonces eso para los romanos no era ventajoso, porque los otros podrían en qué momento cortar el precio. Roma también manifestaba su malestar contra los cartagineses por cuanto limitaban o impedían sus
movimientos comerciales en los romanos itálicos en la nacional. ¿Por qué? Porque es más poder. ¿Ya? Los cartagineses eran mercantilistas por excelencia. Y entonces los romanos buscaban una manera por los cartagineses porque mucho. ¿Ya? Necesita cualquier aliado o amigo de Roma presente en la zona solicitar ayuda contra los cartagineses para poder. Cuando el tratado firmado durante las guerras contra Pirro, de ahí viene el pírrico, porque Pirro gana cosa como en tablas, impedía su intervención en los asuntos de Sicilia. Pero los cartagineses tenían intereses en sus expansiones económicas en la península italiana. Pero ese tratado los ataba de pies y manos. Entonces, digamos, los dos bandos estaban buscando la manera de enfrentar. Los mamertinos, vocablo derivado de Mers Marten, eran un grupo de mercenarios itálicos que combatían Siracusa, que es una ciudad de Sicilia, que tras ser licenciados, es decir, los eximieron de su misión, se apoderaron de Mesina, haciéndose dueños de la ciudad de Mesina, que también está en Sicilia. Los mamertinos que tenían se cansaron pronto del rígido control de las tropas púnicas y enviaron una embajada a Roma para que les liberara el Cartagena. Y los romanos van a decir encantados, ¿ya? Porque entonces así podían quitarle el control del estrecho de Mesina a los cartagineses, porque ya lo veremos en un mapa. El estrecho de Mesina es lo que separa Sicilia de la península. Los romanos pues estaban un poco indecisos porque, vuelvo a decir, la potencia en esto era llamada. No. Se tenía indeciso, consciente de las dificultades de la empresa, ya sabiendo que ello suponía quebrantar el tratado firmado con Cartago y probablemente la guerra, por supuesto. Pero las asambleas de los populares, que ya dijimos, las asambleas populares están representadas por los esta guerra, porque eso les iba a traer beneficios y les iba a traer riquezas, ¿ya? Dentro de, digamos, de esa cosa, porque ya empezaba el gusto también, había ya un por tener cosas en tal fuerza, disfrutado con las otras guerras. Y a la vez, una vez tomaran el control de Mesina, podrían tener una vía marítima directa entre los puertos romanos del Reno al mar Adriático, porque dijimos que los romanos ya habían dominado la península, por tanto los dos extremos, pero les faltaba ese paso por el sur que les permitía poder tener esa unión comercial. Vamos a ver, esto no canista. Al final el Senado dice sí, ¿verdad? Y por eso van a declarar la guerra en el 264. Van a trasladarse los romanos de los italiotas, son las ciudades griegas del sur de Italia, o Sicilia con Tarento, Turi, porque acuérdense que Sicilia y el sur de Italia estuvo bajo dominación griega, que era lo que se denominaba como la Magna Grecia. La Magna Grecia es el sur de Italia y la península, y la isla siciliana. Al final van a consolidar su control sobre Mesina, los cartagineses van a reaccionar, a atacar directamente a Cartago. Es que eso es una de las... Los romanos van a hacer cosas extrañísimas, pero no, digamos, esta clase de empresas osadas, porque lo que necesitan es quebrar la voluntad de los cartagineses. Y la victoria de Roma sobre los cartagineses fue inapelable. Y Cartago, cansado de una guerra tan prolongada, le dio a Amílcar Barca plenos poderes para negociar una paz honrosa con Roma.
Finalmente, Amílcar se vino a firmar un tratado con Roma. Por dicho tratado, Cartago acepta abandonar Sicilia y las islas próximas del Tirreno, que los cartagineses entendieron que eran las islas de Liparia, y que en el 238, por otro hecho que hubo ahí, los romanos hicieron ver que será. El jefe cartaginés se comprometía al pago de una fuerte indemnización por los talentos. 65 talentos equivalían a 4 toneladas de plata. Entonces, imagínense lo que eran eso, por 10 años. Y debían de pagar en 1.000 talentos. Los cartagineses debían devolver a los romanos todos sus prisioneros sin rescate, y ambos estados se comprometían a respetar sus recíprocos aliados en caso de cualquiera de las dos potencias pusieran llevar a esto. Muy bien. Aquí ya tenemos mapas. Después de que toda la relación, tenemos la Primera Guerra Púnica. Esto es la Primera Guerra Púnica. ¿Qué estoy haciendo yo? Porque me están apareciendo rayitas por los lados. Ahí está. Bueno, no lo logro atinar. Esto puede ser Roma, como ya les he insistido constantemente, y el norte, que sería el río Po, es lo correspondiente a la Galia Cisalpina. Luego tenemos los dominios cartagineses. Ustedes pueden apreciar ahí que se extendía desde Libia, Túnez, la actual Libia, Túnez, Argelia, Marruecos y el levante de la península hispánica, la península bética, o Iberia, como la llamaban los romanos, pero los griegos, Hispania, como le llamaban los romanos. Bética los cartagineses, Iberia los griegos, Hispania los romanos. Ahí lo podemos ver como ese dominio. También prácticamente los cartagineses dominaban lo que se conoce como el Mediterráneo occidental. Y Roma, pues pueden apreciar ustedes ahí que estaba encerrada. Mediterráneo occidental, 264 a.C., al iniciarse la Primera Guerra Púnica. Y aquí ya tenemos como más detalles. Acá el puerto de Nova, que va a derivar a Cartagena, y al darse la expansión castellana en lo que hoy denominamos América, van a fundar la ciudad de Cartagena de Indias, derivado del nombre Cartagena, cuyo origen es Cartago. Entonces aquí podemos ver las posesiones cartaginesas, las posesiones romanas, las posesiones propias, que después va a ser absolutamente por los romanos, y nos dan una idea de la situación en la que está Roma y después combate. Este hecho ha supuesto que no se conserven restos de pueblos cartagineses. Los romanos los van a eliminar. Los romanos, cuando ganan las 3 guerras, van a eliminar, y lo que van a hacer es destruir todos sus edificios, atar con todo, y le van a echar sal para que no vuelva a salir nada en esta ciudad, en esta región. O sea, va a ser un odio acérrimo, pero ese odio acérrimo es lo que va a permitir eliminar una de las posibles potencias que pudieron haberle hecho frente, y también esto va a llevar a que Roma se vaya a empezar a expandir. Porque en una de las guerras púnicas resulta que hay una ciudad en Numancia, en la región de la Hispania, que les pide a los cartagineses. Y es cuando Roma acude ya dijimos que Roma, todos los que le pidan ayuda se apunta,
y entonces va a llegar y va a prácticamente a vencer a los cartagineses en la región de la Hispania, y empieza la expansión y es cuando empieza la latinización de España. Aquí ya tenemos el germen, lo que posteriormente será la base de nuestro idioma. A partir de este momento se empieza a latinizar, y los demás pueblos presentes en la península hispánica, que son los celtas, los celtíberos, íberos, prácticamente van siendo absorbidos. Habíamos tenido ya colonias griegas, inicias, que después derivan cartagineses y prácticamente van a arrasar con todo. Van a lograr dominar dos puertos muy importantes en el Mediterráneo occidental, que son Sagunto y Cartagena, que es la que habíamos hecho referencia. Sagunto es un puerto actual, que es uno de los grandes dentro del Mediterráneo, en la región de Levante, que es lo que estamos viendo aquí. Miren, aquí se me olvidó un lío, las flechitas, porque me ha tocado estar admitiendo personas, y entonces aquí está, ya lo contesté. Aquí está Sagunto, este es Cartagena, dominio romano, pero todavía, como pueden apreciar, no está incorporada a la Galia, solo está Hispania, Córcega y Cerdeña, Italia, y esta región que cuando termine la guerra púnica la van a dominar, ¿ya? Esta es la Segunda Guerra Púnica. Aquí tenemos el recorrido de Aníbal para lograr atacar Roma, que va a ser uno de los grandes peligros. En este momento sí la cosa se pone muy difícil para los romanos, y es cuando nombran a un dictador, que el nombre del dictador es Escipión. O va a visitar el norte de África, va a tener el apelativo de Escipión el africano. Eso hay unas inscripciones donde hacen referencia a Escipión el africano. Y aquí podemos ver cómo sale del centro de Cartago, recorre toda la parte norte de la costa mediterránea de la cruza en el estrecho de Gibraltar, porque esta es la parte más, digamos, más cercana para poderlo hacer. Recorre los Pirineos, esta es la región pirenaica. Luego aquí tenemos con mucha seriedad Roma. ¿Por qué? Porque por primera vez está invadiendo territorio romano. Las demás veces, como fue en la Primera Guerra Púnica, solo eran referencias a Sicilia, como ya lo hemos dicho antes, pero aquí ya estamos hablando de algo más importante. Aquí Alexander nos aporta este dato, y es efectivamente los cartagineses sitiaron Sagunto, pero van a encontrar fuerte resistencia a los saguntinos. Y también tenemos, en el caso de los numantinos, cómo se inmolan, prefieren inmolarse a sucumbir. Vamos a encontrar muchos hechos así. Elma dice que ha levantado la mano, no sé si va a intervenir de viva voz. Si lo va a hacer, por favor. Si no, es porque lo levantó por accidente, puede ser. Bueno, se activó. Gracias, se activó. Sigamos. Entonces aquí ya tenemos con más detalle. Aníbal se regresa a defender Cartago y es derrotado. Un general romano invade Cartago, Aníbal invade Sagunto, lo cual que habíamos hablado anteriormente, y Aníbal viaja por Hispania y Galia hasta llegar a Roma. Digamos que ahí ya tenemos como una explicación muchísimo más a fondo del mapa que habíamos visto anteriormente. No. Ana Carla, estamos confundiendo. El Papa salió a recibir a Atila. ¿Ya? A Atila, es a Atila. ¿Ya? Eso van a ser siglos después. Y sí lo convenció a Atila, sí lo convenció. ¿Ya? Eso ya no lo explicó en otro momento. En el momento de Aníbal todavía no estaba en la cristiandad. Pero sí, muy buena referencia de las cosas que nos decía
Sí, hace mucho tiempo ya de las clases del licenciado Cabrera. Y luego vamos a ver otro mapa. El fin de la Segunda Guerra Púnica es en el momento en que Roma se apodera de Hispania y pasa a ser, por tanto, parte de Hispania, y va a aprovechar y se va a empezar a apropiar de la Iliria. La Iliria es esto. Aquí ya estamos en la península balcánica. Más adelante veremos cómo empiezan a entrar. Aquí estamos en la región de Trieste, ¿ya? Como podríamos decir el inicio de la península balcánica. Posteriormente van a llegar hasta el Danubio. Esto lo veremos en mapas subsiguientes en las otras clases. Pero la Iliria va a ser una de las primeras regiones romanizadas. Y de hecho, los albaneses se consideran descendientes directos de estos primeros pueblos que fueron romanizados. Por eso es que ellos no corresponden con los demás pueblos que habitan en la región, y muchas de las, digamos, de los conceptos y los ideales nacionalistas tienen una carga fuertísima con esto. Este es el Imperio Romano después de las guerras púnicas, que lo va a consolidar ya como una potencia y va a hacer de Roma prácticamente una sociedad eminentemente esclavista. ¿Ya? Él le va a proporcionar, por tanto, toda esa mano de obra gratuita que va a darle el engrandecimiento a Roma. Esta es la Primera Guerra Púnica, que ya la habíamos estudiado así muy rápido, estamos llevándolo muy rápido. Solo lo que quiero dejar esta noche es por qué es que se da la expansión romana. Los romanos no tenían, digamos, en el principio una vocación expansiva, pero posteriormente estos triunfos va a darle esa exaltación y esa necesidad económica de poder tener más esclavos. Y eso es lo que vamos a ver. Nuevamente, un mapa de la Segunda Guerra Púnica. Esta es la tercera y final, con la cual va a terminar prácticamente el dominio de Cartago, que van a desaparecer totalmente. Y los romanos consolidan su triunfo y van a seguir adelante hasta llegar al imperio. Y con eso terminaríamos la clase de hoy. Dejaremos 3 minutitos, 2, para preguntas, comentarios, sugerencias que ustedes consideren oportunas en esta segunda clase. Doctor, muy buenas noches. William, buenas noches. Una consulta, ¿cómo fue esto del nombramiento de Roma como sagrada? O sea, ¿hay algún documento? ¿Solo es algo senatorial? Bueno, me imagino que pudo haber habido un documento. En los documentos de archivo, por decirlo así, el archivo de Roma estaba en el Monte Capitolino. Tienen que tomar en cuenta que son documentos de hace siglos. Roma sufrió muchos incendios, también tuvo saqueos, especialmente ya cuando llegan los bárbaros, como le llamaban ellos, o los pueblos germánicos, y todo esto se perdió. Entonces, no existe ahora un documento que le pueda decir, aquí está el acta constitutiva del Senado donde nombran Roma sagrada, ¿ya? Pero ya es parte, digamos, de la tradición oral que va a hacer las religiones nacen con tradiciones orales, acuérdense, y después posteriormente va a llevar por escrito, y cuando esté ya el cargo del Pontifex Maximus, es precisamente eso, el custodio de Roma como ciudad sagrada. Más adelante vamos a ver que se va a construir un templo, que es el templo de Agripa, que vamos a poner unas fotos porque es uno de los templos, para mí, la mejor edificación que los romanos pudieron haber hecho, y no ha sido ninguna edificación superada en Occidente, donde veremos ese concepto de cómo, a medida que los romanos son muy pragmáticos. Aquí estamos en el momento que se están expandiendo. Se están encontrando pueblos con otras religiones y las empiezan a absorber. La primera absorción de religiones fue con los griegos, ¿ya? La segunda, los cartagineses. La tercera, cuando lleguen a la Hispania. Y ahí, todos los que prediquen en el imperio, lo único que tienen que hacer es dejarse regir. Y quien rige eso es el Pontífex Maximus.
¿ya? Pero digamos, ese va a ser el recorrido. Gracias, William. ¿Alguna otra intervención o pregunta, duda, complemento? ¿No? ¿En qué año llegan a las tierras donde llegó Jesús? Esto va a ser en el año... vamos a ver, van a llegar ahí donde vivía Jesús cuando las guerras civiles, especialmente cuando primero Julio César se va a apoderar de Egipto, porque toda esa región es de influencia egipcia. Por lo cual, podríamos decir que ya en el año 100 a.C. ya tenemos presencia romana que van a estar en calidad de protectorado romano. Posteriormente ya van a pasar a ser provincia romana. Y por eso vamos a encontrar en tiempos de Jesús todos los conflictos religiosos, políticos, que van a desembocar en la llegada de Tito en el año 70 y la quema del templo de Jerusalén, y también los romanos van a rezar la ciudad de Jerusalén y van a fundar una ciudad que se va a llamar Roma Capitolina. Va a quedar prohibido que los judíos puedan, entonces van a ser expulsados de la ciudad de Jerusalén del año 70 después de Cristo y regresarán hasta 1948. Otra pregunta dice, para este momento, ¿cómo se va constituyendo las ciudades o el campo es predominante por el sistema esclavista? Es el campo. La ciudad, aquí la importante es Roma. A partir de que logran dominar otras ciudades, como va a ser Cartago, Cartago Novo y Sagunto, empieza el proceso de urbanización del Roma como civilización. No obstante, ya vemos que habían abarcado ciudades griegas, pero aquí vamos a ver la mezcla de los dos. Tanto Oriente, que aporta el concepto urbano, como esta herencia de Occidente que la va a dar Cartago. Tienen que tomar en cuenta ustedes que en este mundo que estamos analizando ahora, la parte más desarrollada es Oriente. Por tanto, todos los conceptos urbanísticos los toman los romanos de Oriente. De Occidente, que van a ser las ciudades más próximas que van a tener porque las van a conquistar y las van a romanizar, no es más que trasladar las ideas que estaban de urbanización de Oriente para Occidente, y por lo cual es cuando empezamos a ver que de lo urbano, de lo agrícola, empieza a descender, empieza a subir lo urbano hasta llegar a un término medio. Llegará un instante en el cual la urbanización es tan intensa y, digamos, el campo empieza a disminuir su población, que es cuando empiezan a aceptar pueblos germanos en calidad de colonos, pero ahí nos adelantamos muchísimo. En este periodo, digamos, estamos en el instante en que la Roma como civilización o como cultura o como sociedad se empieza a urbanizar. Ángel, una pregunta. Sí. Sí, por favor, es que estaba diciendo otra cosa. Me quedó la duda de cuál sería, a tu criterio, la característica que definiría el carácter de lo público del gobierno republicano en este periodo. Pero si me lo pudieras especificar. Digamos, estabas hablando de la estructura, de cómo se organiza, digamos, entonces entiendo como que se va configurando también un carácter público, digamos, de la cuestión del carácter del gobierno de este periodo. Uh-huh. No sé, digamos, si hay alguna característica que definiría ese carácter público que se manejó en el periodo, o no se puede definir. No, como nuestros conceptos actuales, no. Porque lo público iba a ser entendido como lo que te explicaba cuando vi tu comentario escrito, en cuanto a que son estos órganos de gobierno los que se van a dedicar a proporcionar bienestar a las sociedades, a la sociedad romana de la ciudad a medida que van teniendo enriquecimiento. También podría decirse lo público sobre todo de ciertas leyes, ¿no? En cuanto a las 12 tablas de la ley que van a establecerse por presiones de los plebeyos, donde se va a registrar qué es lo que se va a poder hacer y qué es lo que no se puede hacer. También cuando se van a establecer los límites, funciones y acciones de los distintos funcionarios públicos, pero
porque todavía no estamos ante un concepto de Estado. Eso vendrá después. Aquí estamos ante una organización de una ciudad que se decide establecer por medio y regirse por medio de estas instancias, digamos, de gobierno. Cuando se empiezan a expandir es donde se topan con este problema. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, todos los territorios a los cuales se expandieron están en función de la ciudad de Roma. ¿Ya? O sea, si todo eso existe y si se expanden es porque todo eso tiene que servir a Roma. Más adelante, ya lo veremos en la próxima clase con el imperio, entonces sí, la definición de lo público va a estar ligado al concepto de Estado, sobre todo cuando se establezca tal definición en el derecho romano. En ese momento sí va a arrancar. Otra vez, Oriente les va a estar proporcionando muchos elementos en estas definiciones, especialmente cuando empiece más el interés por los filósofos griegos, que ya lo vamos a ir desarrollando, pero me parece muy oportuna tu consulta para que pueda tener, digamos, la manera en que se van construyendo estos conceptos que todavía no llegan hacia nosotros. Eso es lo más interesante de esta situación. ¿Alguna otra pregunta? Tengo una pregunta en mí. Dice una, ¿cuáles fueron los motivos de la adaptación de la cultura griega a la romana? Y la otra dice, ¿por qué a los romanos les fue más fácil consolidar el sistema esclavista y no otro tipo de sistema, por ejemplo, el de los bárbaros? Bueno, primero que la primera, ¿cuál era? Perdón. ¿Cuáles fueron los motivos de la adaptación de la cultura griega a la romana? Tenemos que tomar en cuenta un criterio de análisis que a la historia le sirve mucho. Las culturas superiores, vamos a usar ese término para comprendernos, o más desarrolladas mejor, van a ser dominadas por los pueblos con un desarrollo cultural menor. ¿Por qué? Porque los pueblos en expansión son guerreros. Los pueblos, sobre todo en la parte de Grecia, más urbanizados, porque estos también van a tener su expansión, pero cuando Roma llega, ellos están debilitados en ese aspecto, porque han desarrollado, digamos, la filosofía, la ciencia, el arte, todos estos elementos. Roma va a quedar cautivada ante ese orden. Era el elemento que les faltaba para salir de la visión aldeana que tenían. Entonces, se dejan seducir por de estos, digamos, todas estas refinamiento, porque Grecia le va a dar a Roma refinamiento. Pero los romanos, por sus mismas características históricas, desde el inicio van a ser muy pragmáticos y van a encontrar en esa vía la manera de poder dominar a todos los pueblos. Porque cuando se empiezan a dar cuenta que se están expandiendo, necesitan una homogenización cultural en el sentido de un mínimo común denominador para que todas y todos se puedan entender, respetando ciertas particularidades que deben de tener todos los pueblos. Ese mínimo común denominador va a ser el idioma. Para el oriente el griego, para el occidente el latín. Como chip mental, el helenismo que había sido desarrollado ya por Alejandro. Alejandro Magno para estos pueblos va a ser como su referente. Es el referente constante, lo vamos a ver con los egipcios del periodo ptolomaico, por supuesto. Lo veremos con los romanos, harán siempre referencia a Alejandro, ¿ya? ¿Por qué? Porque para ellos las hazañas de cualquiera de los generales que hayan conocido no se comparan con las hazañas de Alejandro Magno, ¿ya? Y por tanto lo van a tener como un ideal. ¿Por qué? Porque para la región griega también Alejandro lo era, entonces lo retoman. Gracias a eso, que los romanos toman la cultura griega y la reconvierten en romana, es por lo cual vamos a tener que esta forma de pensamiento se va a volver global en este mundo antiguo. ¿Ya? Esa sería como la primera apreciación. La otra es sobre los germanos. Va unido a la primera pregunta. A medida que se empieza ese refinamiento, este avance en cuanto a las técnicas, los romanos no van a ser científicos, van a ser muy técnicos. Se empiezan a dar cuenta que culturalmente están sobre
los pueblos de sus alrededores, que son los pueblos germanos. Y es cuando empiezan a utilizar el concepto de bárbaros. Bárbaros quiere decir inferiores culturalmente, ¿ya? Y ellos van a acuñar el término civilización. Nosotros somos la civilización. Lo que está fuera de nuestra civilización es bárbaro. Más adelante en el imperio, esta civilización va a tener límites, que va a ser muy importante para entender y hacer una analogía con lo que nos está pasando en la actualidad. Verán lo impresionante que uno puede hacer esa analogía, porque van a encontrar unos elementos tan similares que ahí sí que le podríamos dar hasta la razón a los ciertos teóricos de la historia que decían que la historia era repetitiva, y claro, no lo es, pero vamos a encontrar muchas similitudes. Por tanto, no podían los romanos tomar un sistema que para ellos era inferior. A ellos les gustó el sistema esclavista que ya estaba en Grecia y lo van a explotar al máximo. Lo van a explotar hasta los cotas mayores que ustedes se puedan imaginar, y precisamente va a ser esa mano de obra esclava la que va a permitir toda su expansión, todos sus procesos urbanos, la construcción de las redes de las carreteras. Las carreteras romanas fueron de tal importancia que las carreteras modernas en Europa, muchas están sobre el trazo antiguo de Roma. Muchísimas. Muchos proyectos que los romanos tenían después se llegaron a hacer realidad, como digamos, la cadena de túneles que cruza los Alpes cerca de la frontera entre Francia e Italia, el norte de Italia y el sur de Francia. Es ya algo que lo tenían pensado. El Eurotúnel que une Inglaterra o la isla de Gran Bretaña con Europa ya lo tenían pensado los romanos. Entonces, digamos, siempre vamos a encontrar... Los romanos no solo son gladiadores, que los hay. Los romanos no solo es expansión, que la hubo. También hay mucho vocación, porque ellos lo van a decir, nosotros somos un pueblo que tiene vocación de civilizar a otros pueblos. Y ahí, esos son otros conceptos que va a entrar dentro del derecho romano y que posteriormente lo veremos aplicado en las expansiones mercantilistas del siglo XVI. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, ya les veo cara de sueño y de hambre para quienes no hayan cenado. Nos veremos entonces el próximo jueves, 8 de la noche. Nuevamente haremos lo mismo. Miren, sigue siendo el mismo enlace. No va a cambiar. Pero me gusta colocarlo en la mañana del día que nos toca por si alguien no lo encuentra. ¿Y dónde está? Ahí está, lo apacha y entra. Les agradezco muchísimo el que se hayan conectado esta noche. Espero haber llenado sus expectativas con esta parte. Miren, esta parte no es la más emocionante de la historia de Roma. La parte más emocionante de la historia de Roma es el imperio. Esa es la verdad, digamos. Esta parte uno dice, sí que bueno, los cartagineses sí, pero yo quiero más emoción. Pues la emoción la vamos a tener el próximo jueves. Que pasen muy buenas noches y que descansen. Buenas noches, gracias. Gracias por todo. Interesantísimo, gracias. Buenas noches. Feliz noche a todos, saludos. Igualmente, saludos. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, nos vemos la próxima semana.